Ay, qué felicidad, qué felicidad. La verdad es que yo estoy muy emocionada por comenzar esta lectura con ustedes. Gracias por unirse. Sé que, bueno, a veces como que se dificulta conectarse a las sesiones sincrónicas y demás, pero por eso vamos a grabar todas las sesiones. Yo después les comparto como los enlaces y demás. Tenemos personitas nuevas en este espacio, eso me emociona mucho. Además, sé que vamos a llegar todos al final. Porque bueno, también, por ejemplo, Adri, estás explorando a ver si te gusta la saga y demás, pero yo sé que te va a encantar. Y porque nos conocemos desde hace unos añitos respecto a las recomendaciones de lectura, entonces yo creo que sí, y me alegra mucho que, por ejemplo, Aleja se está arriesgando con este género. No, o sea, yo la verdad es que estoy fascinada con esta lectura y básicamente lo que vamos a hacer en esta horita que nos vamos a conectar, porque a las 7 tenemos charla de actos humanos, entonces va a ser como la horita y ya de lectura, es que vamos a comenzar el libro juntas. De pronto, si ustedes todavía no tienen el libro en físico, en el grupo les mandé un EPUB, eh, que si no estoy mal es de esta edición, entonces creo que ahí podemos Sí. seguir bastante sencillo. Eh, y ya, entonces voy a comenzar a leer yo hasta pues, cuando me canse las páginas ahí que pueda ir avanzando y ya quien quiera seguir leyendo, levantan la manito y vamos así, como leyendo entre todas. Esa es la idea de la dinámica de esta tarde. ¿Listo? Entonces tengan por ahí preparado su librito. Esperemos unos 2 minuticos a ver quién más se logra conectar y ya comenzamos con la lectura. Hola Angelita, ¿cómo estás? Hola Aleja, bienvenidísimas. Vamos a ver quién más. Aquí llegó alguien más. Están hermosas tus ediciones, Angelita, me encantaron. Dios mío, nos encantan los tochos, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Aleja, ¿tú qué edición tienes? ¿Cuál es esa portada? Ah, es esta misma, pero en tapa blanda. Ah, sí, sí, sí. Yo la vi por ahí en Busca Libre. Genialísimo. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sofi, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Ya tienes tu libro por ahí? ¿Listísima? Sí, ya lo tengo por acá. Yo tengo la versión que está, que tiene la portada como de la serie. Una que tiene portada de la Ah, serie. ok. Ok, ok. Súper. Bueno, espero que, creo que no han como cambios así en ediciones que nos pasa con los clásicos, que es muy difícil hacer este ejercicio, porque hay muchas traducciones, muchas cosas como que se complican ahí, pero bueno, creo que en este caso no va a ser así. Por ahí les compartí en el grupo la guía de lectura. Hay muchísimo más información, o sea, queda pendiente, por ejemplo, los árboles genealógicos, y muchos más personajes. Pero entonces lo que quise hacer con esta guía, la idea tampoco es saturarnos y decir no vamos a entender nada, es básicamente saber de qué trata este libro. Vamos a ir haciendo guías de lectura para cada uno de los libros. Entonces quería enfocarme en este, pues obviamente para no hacer spoilers ni mucho menos. Por eso la advertencia de que no busquen nada en Google, porque apenas ustedes ponen como cualquier personaje, ya le sale, se muere, está vivo, le pasó algo, o sea, como que ya en las mismas sugerencias de búsqueda están los spoilers. Entonces, preferiblemente, no busquemos en Google, pongan ahí en el grupo sus dudas, que tenemos expertos en Juego de Tronos que pueden como solucionar algunas cosas. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, los temas son como una introducción general de lo que nos vamos a encontrar en este libro, los 3 lugares en los que nos vamos a ir moviendo en la lectura, y al final les puse como los personajes que narran. Entonces nos vamos a dar cuenta que al inicio de cada capítulo está el nombre del personaje que narra ese capítulo y son 8 narradores. Entonces, como que me centré en esos 8 personajes. Hay muchos más, van a aparecer muchos más nombres, pero con que entendamos que esos son, digamos, los principales en el sentido de que son los que están narrando, yo creo que ahí vamos bien. Y algo importante a tener en cuenta es que, claro, como es un capítulo narrado por ese personaje, pues está súper sesgado, ¿no? Es un libro precisamente que toca ir como organizando las piecitas porque pues cada personaje tiene solo su perspectiva, ¿no? Y son 8 perspectivas, entonces ahí, ¿no? Como que se va complejizando la historia. Eh,
Y ya, esas son como las cositas que les compartí en la guía de lectura para que la lean. Están como algunos mapas, esos me los ayudó a sacar Sebas, porque a mí no me gustan los mapas, ustedes saben que yo no me sé ubicar, pero pues ahí para quien le guste, como les gustan los mapas y demás, ahí está. Y pues nada, obviamente en nuestra charla de contexto, pues exploraremos, no, o sea, un montón de cosas más relacionadas sobre toda la inspiración que tuvo Martín para comenzar a escribir este libro. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo para las personas que han llegado. Hola Dani, ¿cómo estás? Básicamente lo que vamos a hacer es leer. Voy a comenzar yo leyendo y quien quiera seguir, levanta la manito y pues vamos a aprovechar hasta las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, comencemos. Este es para Melinda. ¿Quién será Melinda? Ah, es que a quién le dedican los libros. Bueno, ahí están los mapas, ¿no? No sé si sus ediciones tengan estos mismos, pero bueno, para quien se logre ubicar en el mundo, ahí está. La esposa, no. Listo. Entonces, comenzamos con el prólogo. Bueno, hay una frasecita antes que dice, dicen que en los detalles está el demonio. Un libro tan largo como este tiene muchísimos demonios y hay que estar alerta para no caer en sus garras. Por suerte, yo conozco a muchísimos ángeles. Mi agradecimiento y mi aprecio, por tanto, a todas esas buenas personas que me prestaron sus oídos y sus conocimientos y en varios casos sus libros para que pudiera salir bien parado entre tantos detalles. Bueno, hay un montón de nombres y un agradecimiento especial a Jennifer Hershey por sus esfuerzos que van por encima y más allá del deber. Prólogo. Deberíamos volver ya, instó Gareth, mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los salvajes están muertos. ¿Te dan miedo los muertos? Preguntó Sir Waymar Royce, insinuando apenas una sonrisa. Los muertos están muertos, contestó Gareth. No había mordido el anzuelo. Era un anciano de más de 50 años y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores. No tenemos nada que tratar con ellos. ¿Y de veras están muertos? Preguntó Royce delicadamente. ¿Qué prueba tenemos? Will los ha visto, preguntó Gareth. Si él dice que están muertos, no necesito más pruebas. Mi madre me dijo que los muertos no cantan canciones, intervino Will. Sabía que lo iban a meter en la disputa más tarde o más temprano. Le habría gustado que fuera más tarde que temprano. Mi ama de cría me dijo lo mismo, Will, replicó Royce. Nunca te creas nada de lo que te diga una mujer cuando estás junto a su teta. Hasta de los muertos se pueden aprender cosas. Su voz resonó demasiado alta en el anochecer del bosque. Tenemos un largo camino por delante, señaló Gareth. 8 días, hasta puede que 9, y se está haciendo de noche. Como todos los días alrededor de esta hora, dijo Sir Waymar Royce, después de echar una mirada indiferente al cielo. ¿La oscuridad atemoriza a Gareth? Will percibió la tensión en torno a la boca de Gareth y la ira apenas contenida en los ojos, bajo la gruesa capucha negra de la capa. Gareth llevaba 40 años en la guardia de la noche, buena parte de su infancia y toda su vida de adulto, y no estaba acostumbrado a que se burlaran de él. Pero aquello no era todo. Will presentía algo más en el anciano, aparte del orgullo herido. Casi se palpaba en él una tensión demasiado parecida al miedo. Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba 4 años en el muro. La primera vez que lo enviaron al otro lado, recordó todas las viejas historias y se le revolvieron las tripas. Después se había reído de aquello, pero ya era veterano de 100 expediciones y la interminable extensión de selva oscura que los sureños llamaban el bosque encantado no le resultaba aterradora. Hasta aquella noche. Aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía un matiz que le erizaba el vello. Llevaban 9 días cabalgando hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el norte otra vez, siempre alejándose del muro, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había sido peor que el anterior y aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte que hacía que los árboles susurraran como si tuvieran vida propia. Durante toda la jornada, Will se había sentido observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Gareth también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad hacia la seguridad que ofrecía el muro, pero no era un sentimiento que pudiera compartir con un comandante, y menos con un comandante como aquel. Sir Waymar Royce era el hijo menor de una antigua casa con demasiados herederos. Era un joven de 18 años, atractivo, con ojos grises, gallardo y esbelto como un cuchillo. A lomos de su enorme corcel negro se alzaba muy por encima de Will y Gareth.
montados en caballos pequeños y recios adecuados para el terreno. Calzaba botas de cuero negro y vestía pantalones negros de lana, guantes negros de piel de topo y una buena chaquetilla ceñida de brillante cota de malla sobre varias prendas de lana negra y cuero curtido. Sir Weimar llevaba menos de medio año como hermano juramentado en la Guardia de la Noche, pero sin duda se había preparado bien para su vocación, al menos en lo que a la ropa respectaba. La capa era su mayor orgullo, de Marta Sibelina, gruesa, suave y negra como el carbón. Apuesto algo a que las mató a todas con sus propias manos, había comentado Gareth en los barracones, mientras bebían vino. Seguro que nuestro gran guerrero les arrancó las cabecitas él mismo. Todos se habían reído. Es difícil aceptar órdenes de un hombre del que te burlas cuando bebes, reflexionó Will mientras tiritaba a los lomos de su montura. Gareth debía de estar pensando lo mismo. Mormont dijo que siguiéramos sus huellas y ya lo hemos hecho, dijo Gareth. Están muertos, no volverán a molestarlos. Nos queda un camino duro por delante. No me gusta este clima. Si empieza a nevar, tardaremos 15 días en volver y la nieve es lo mejor que podemos encontrarnos. ¿Habéis visto alguna vez tormenta de hielo, mi señor? El joven señor no parecía escucharlo. Observaba la creciente oscuridad del crepúsculo con aquella mirada suya entre aburrida y distraída. Will había cabalgado el tiempo suficiente junto al caballero para saber que era mejor no interrumpirlo cuando mostraba aquella expresión. Vuelve a contarme lo que has visto, Will, con todo detalle, no te dejes nada. Will había sido cazador antes de unirse a la Guardia de la Noche. Bueno, en realidad había sido furtivo. Los jinetes libres de los Malister lo habían atrapado con las manos manchadas de sangre en los bosques de los Malister, mientras despellejaba un ciervo de los Malister, y tuvo que elegir entre vestir el negro y perder una mano. No había nadie capaz de moverse por los bosques tan sigilosamente como Will, y los hermanos negros no tardaron en explotar su talento. El campamento está casi una legua más adelante, pasado aquel risco, junto al lado de un arroyo, dijo Will. Me he acercado tanto como me he atrevido. Eran 8, hombres y mujeres, niños no, al menos no he visto ninguno. Habían puesto una especie de tienda contra la roca. La nieve ya la había cubierto casi del todo, pero la he visto. No había hoguera, aunque el lugar donde había estado encendida se distinguía claramente. Ninguno se movía. Los he observado un buen rato. Ningún ser vivo ha estado jamás tan quieto. ¿Has visto sangre? La verdad es que no, admitió Will. Y armas, algunas espadas, unos cuantos arcos. Uno de los hombres tenía un hacha de doble filo, parecía muy pesada. Un buen trozo de hierro estaba en el suelo junto a su mano. ¿Recuerdas en qué postura se encontraban los cuerpos? Un par de ellos estaban sentados con la espalda contra la roca, contestó Will encogiéndose de hombros. La mayoría tendidos en el suelo como caídos, o dormidos, sugirió Royce. Caídos, insistió Will. Había una mujer en la copa de un carpe, medio oculta entre las ramas, una vigía. Esbozó una sonrisa. He tenido buen cuidado de que no me viera. Cuando me he acercado, he visto que ella tampoco se movía. Muy a su pesar, se estremeció. ¿Tienes frío? Preguntó Royce. Un poco, murmuró Will. El viento, mi señor. El joven caballero se volvió hacia el soldado de pelo cano. Las hojas que la escarcha había hecho caer en los árboles pasaron susurrantes junto a ellos, y el corcel de Royce se movió inquieto. ¿Qué crees que pudo matar a estos hombres, Gareth? Preguntó Sir Weimar en tono despreocupado. Se ajustó el pliegue de la larga capa de Marta. El frío, replicó Gareth con certeza férrea. Vi a hombres morir congelados el pasado invierno y también el anterior, cuando era casi un niño. Todo el mundo habla de nieve de 20 varas de espesor y de cómo el viento gélido llega aullando del norte, pero el verdadero enemigo es el frío. Se echa encima de uno más sigiloso que Will. Al principio se tirita y castañean los dientes, se dan pisotones contra el suelo y se sueña con vino caliente y con una buena hoguera. Y quema, y vaya si quema. No hay nada que queme como el frío, pero solo durante un tiempo. Luego se mete dentro y empieza a invadirlo todo, y al final no se tienen fuerzas para combatirlo. Es más fácil sentarse o echarse a dormir. Dicen que al final no se siente ningún dolor. Primero se está débil y amodorrado, y todo se vuelve nebuloso, y luego es como hundirse en un mar de leche tibia, como muy tranquilo todo. Qué elocuencia, Gareth, observó Sir Weimar. No me imaginaba que te expresaras así. Yo también he tenido el frío dentro, joven señor. Gareth se echó la capucha hacia atrás para que Sir Weimar le viera bien los muñones, donde había tenido las orejas. Las 2 orejas, 3 dedos de los pies y el meñique de la mano izquierda. Salí bien parado. A mi hermano lo encontramos congelado en su turno de guardia, con una sonrisa en los labios.
Tendrías que usar ropa más abrigada, dijo Sir Weimar encogiéndose de hombros. Gareth miró al joven señor y se le enrojecieron las cicatrices en torno a los oídos, allí donde el maestre Aemon le habían amputado las orejas. Ya veremos hasta qué punto podéis abrigaros cuando llegue el invierno. Se subió la capucha y se encorvó contra su montura, silencioso y hosco. Si Gareth dice que fue el frío, empezó Will. ¿Has hecho alguna guardia esta semana pasada, Will? Sí, mi señor. No había semana en que no hiciera una docena de guardias de mierda. ¿A dónde quería llegar con aquello? ¿Y cómo estaba el muro? Lloraba, dijo Will con el ceño fruncido. Ahora que el joven señor lo señalaba, estaba claro. Si el muro lloraba, no se pudieron congelar, no hacía suficiente frío. Muy perspicaz, asintió Royce. La semana pasada tuvimos unas cuantas heladas ligeras y algunas ráfagas de nieve, pero en ningún momento hizo tanto frío como para que 8 adultos murieran congelados. Y te recuerdo que eran hombres con ropa de piel y cuero. Estaban cerca de un refugio y que sabían encender una hoguera. La sonrisa del caballero no podía ser más confiada. Llévanos hasta ese lugar, Will. Quiero ver a los muertos con mis propios ojos. Y ya no hubo más que hablar. La orden estaba dada y el honor los obligaba a obedecerla. Will abrió la marcha con su montura desgreñada, eligiendo cauteloso el camino entre la maleza. La noche anterior había caído una ligera nevada y había piedras, raíces y depresiones ocultas al acecho del descuidado y el imprudente. A continuación, iba a ser Weimar Royce sobre el gran corcel negro que piafaba impaciente. Un corcel no era montura adecuada para una expedición de exploración, pero cualquiera se lo decía. ¿Qué? Pero cualquiera se lo decía al joven señor. Gareth cerraba la marcha. El anciano soldado iba murmurando para sus adentros mientras cabalgaba. Caía la noche. El cielo despejado se volvió de un tono púrpura oscuro, el color de un moretón viejo, y se fue tornando negro. Empezaron a aparecer las estrellas y una media luna. Will agradeció la luz en su fuero interno. Seguro que podemos ir a mejor paso, dijo Royce cuando la luna brilló en el cielo. Con este caballo no, replicó Will. El miedo lo había vuelto insolente. ¿Quiere mi señora abrir la marcha? Sir Wyman Royce no se dignó a responder. En, lugar, en algún lugar del bosque, un lobo aulló. Will hizo que su caballo se situara bajo un viejo carpe nudoso y desmontó. ¿Por qué te detienes? Preguntó Sir Wyman. Mejor vamos a pie el resto del camino, mi señor. Está cerca, tras aquel risco. Roy se detuvo un instante, mirando a lo lejos con gesto reflexivo. El viento frío soplaba entre los árboles. La larga capa de Marta se agitó tras él como una cosa semiviva. Aquí falla algo, murmuró Gareth. Me cansé. ¿Quién quiere continuar? ¿Dani? Dale, Dani. Sí, yo puedo seguir. A ver. ¿De verdad? Dijo el joven caballero con una sonrisa desdeñosa. ¿No lo notáis? Preguntó Gareth. Escuchad la oscuridad. Will sí lo notaba. Llevaba 4 años en la guardia de la noche y nunca había tenido tanto miedo. ¿Qué pasaba? Viento, el susurro de los árboles, un lobo. ¿Cuál de esos ruidos es el que asusta tanto, Gareth? Al ver que Gareth no respondía, Roy se bajó del caballo con gesto elegante. Ató el corcel a una rama baja, a buena distancia de los otros caballos, y desenvainó la espada larga. La empuñadora refulgía con el brillo de las piedras preciosas, y la luz de la luna parecía fluir por el acero pulido. Era un arma magnífica, forjada en castillo y estaba nueva. Will pensó que nadie la había blandido jamás con ira. Aquí, los árboles están muy juntos, avisó. La espada se os va a enredar con las ramas, mi señor. Es mejor llevar un cuchillo. Cuando necesite consejos, los pediré, replicó el joven señor. Tú quédate aquí, Gareth. Vigila los caballos. Nos hará falta una hoguera, Gareth desmontó. Yo me encargo. ¿Eres completamente idiota, viejo? Si hay enemigos al acecho en este bosque, lo que menos falta nos hace es una hoguera. El fuego mantendría alejados a algunos enemigos, señaló Gareth. Osos, lobos huargo y otras cosas. Nada de hogueras, Sir Wyman apretó los labios. La capucha de Gareth le ensombrecía el rostro, pero Will advirtió que tenía un brillo duro en los ojos al mirar al caballero. Durante un momento temió que el anciano fuera a desenvainar la espada. Era un arma corta y fea, con la empuñadura descolorida por el sudor y melladuras en la hoja tras muchos años de uso frecuente. Pero Will no habría apostado nada por la vida del joven señor si Gareth llegaba a esgrimirla. Nada de hogueras, murmuró Gareth entre dientes, bajando la vista. Royce lo consideró un acatamiento y dio media vuelta. Guíame, dijo a Will.
Will se abrió camino por un bosquecillo y ascendió por la ladera hasta el pequeño risco donde podía ocupar una posición ventajosa junto al árbol centinela. Bajó la capa fina de nieve. El terreno estaba húmedo y fangoso. Bajo la capa fina de nieve, el terreno estaba húmedo y fangoso, resbaladizo, plagado de piedras y raíces ocultas con las que cualquiera podía tropezar. Will no hacía el menor ruido al avanzar. A su espalda oía el suave tintineo de la cota de malla del joven señor, el crujir de las hojas y maldiciones entre dientes cada vez que la espada se le enredaba con las ramas y se le enganchaba la espléndida capa de mata. El enorme centinela estaba justo en la cima del risco, donde Will recordaba, las ramas más bajas a apenas un codo del suelo. Will se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo y se deslizó bajo ellas para espiar el claro desierto de abajo. El corazón le dio un vuelco. Durante un instante no se atrevió ni a respirar. La luz de la luna iluminaba el claro, las cenizas de la hoguera, la tienda cubierta de nieve, la gran roca y el arroyuelo casi congelado. Todo estaba igual que unas horas antes. Habían desaparecido. Todos los cadáveres habían desaparecido. Dioses, oyó a su espalda. Sir Wyman Royce acababa de cortar una rama con la espada. Se encontraba junto al centinela, con el arma todavía empuñada y la capa ondeando al viento. Las estrellas iluminaban el noble perfil que cualquiera podía ver. Agachaos, susurró Will, apremiante. Algo va mal. Royce no se movió. Contempló el claro desierto al pie del risco y dejó escapar una carcajada. Por lo visto, tus cadáveres han levantado el campamento. Will se había quedado mudo. Las palabras no le acudían a la mente. Aquello era imposible. Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada. Un hacha de combate enorme de doble filo seguía tirada donde la había visto la vez anterior. Un arma de gran valor. Ponte de pie, Will, ordenó Sir Wyman. Y no hay nadie. Ahí no hay nadie. No te quiero ver escondiéndote bajo un arbusto. Will obedeció de mala gana. Sir Wyman lo miró con desaprobación. No pienso fracasar en mi primera expedición y ser el hazmerreír del Castillo Negro. Encontraremos a esos hombres cueste lo que cueste. Miró a su alrededor. Sube a ese árbol. Venga, deprisa, a ver si divisas una hoguera. Will dio media vuelta sin decir nada. Era inútil discutir. El viento soplaba y se le clavaba en los huesos. Llegó junto al árbol, el centinela gris verdoso, y empezó a trepar. Ya tenía las manos pegajosas de resina antes de desaparecer entre las agujas. El miedo le atenazaba las entrañas como una comida mal digerida. Susurró una plegaria a los dioses sin nombre del bosque y sacó un puñal de la vaina. Se lo puso entre los dientes para seguir trepando con las dos manos. El sabor del hierro frío le proporcionó cierto consuelo. De pronto, oyó la voz del joven señor al pie del árbol. ¿Quién anda ahí? Will detectó cierta inseguridad pese al tono desafiante. Se detuvo, escuchó, miró. Los bosques le dieron la respuesta. El rumor de las hojas, el gélido discurrir del arroyo, el ulular lejano de un búho de las nieves. Los otros no hacían ruido. Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo. Unas sombras claras se deslizaban entre los árboles. Giró la cabeza y vio otra sombra blanca en la oscuridad. Desapareció al instante. El viento agitaba suavemente las ramas y hacía que se arañaran unas a otras con dedos de madera. Will tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Quizás estuviera equivocado. Quizá hubiera sido solo un pájaro, un reflejo sobre la nieve, un espejismo de la luz de la luna. Al fin y al cabo, ¿qué había visto? ¿Dónde estás, Will?, preguntó Sir Wyman desde abajo. ¿Ves algo? Caminaba con cautela, de pronto alerta, espada en mano. Él también debía de haber advertido su presencia aún sin verlos. Responde, ¿por qué hace tanto frío?, añadió. Era cierto, hacía mucho frío. Will, tiritando, se aferró todavía con más fuerza a la rama. Apretó la cara contra el tronco del centinela. Notó la savia dulce y pegajosa en la mejilla. Una sombra surgió de la oscuridad del bosque. Se alzó ante Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado era blanca como la nieve recién caída, al siguiente negra como las sombras, o salpicada del oscuro verde grisáceo de los árboles. Con cada paso que daba, los juegos de luces y sombras danzaban como la luz de la luna sobre el agua. Will oyó cómo
A Sir Wyman Royce se le escapaba el aliento en un sonido siseante. No te acerques más, dijo el joven señor. Tenía la voz chillona como la de un niño. Se echó la larga capa de Marta más hacia atrás sobre los hombros para tener libertad de movimiento en los brazos durante el combate, y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho, mucho frío. El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no se parecía a ninguna que Will hubiera visto en la vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un rayo de luna translúcido, una esquirla de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor azulado, una luz fantasmagórica que centelleaba en su filo, y sin saber por qué, Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja. Adelante, si quieres, bailemos. Sir Wyman le hizo frente con valentía. Alzó la espada por encima de la cabeza, desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez fuera por el frío, pero Will pensó que en aquel momento ya no era un crío, sino un hombre de la guardia de la noche. El otro se detuvo. Will le vio los ojos, azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Miró la espada temblorosa sobre la cabeza de Sir Wyman y vio cómo la luz de la luna fluía por el metal. Durante un instante se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Sir Wyman llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio. No oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber, y su muerte si osaba hacerlo. Se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hendió el aire. Sir Wyman la detuvo con acero. Cuando las hojas chocaron, no se oyó el ruido de metal contra metal, tan solo un sonido agudo, silbante, casi por encima del umbral de audición, como el grito de dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe y el tercero, y luego retrocedió un paso. Otro intercambio de golpes y volvió a retroceder. Tras él, a derecha e izquierda, los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez hasta que Will sintió deseos de taparse los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitían. Sir Wyman jadeaba ya por el esfuerzo. El aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha. La del otro brillaba con luz azul. Entonces, el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío, y las gotas eran rojas como llamas al llegar a la nieve. Sir Wyman se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. La voz era como el crujido del hielo en un lago invernal, y las palabras sonaban burlonas. Por Robert, gritó Sir Wyman Royce, haciendo acopio de toda su furia, y se lanzó hacia adelante con un rugido, blandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque en arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe con un movimiento casi fortuito. Cuando las hojas se encontraron, el acero saltó en 1000 pedazos. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno, y los restos de la espada salieron disparados como una lluvia de agujas. Royce cayó de rodillas entre gritos y se tapó los ojos. La sangre manó entre sus dedos. Los observadores se adelantaron al unísono, como si les hubieran dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Las hojas translúcidas hendían la cota de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él sonaban voces y risas agudas como carámbanos. Y esperen que justo está sonando el citófono y me tengo que ir. Ya regreso. Dale, dale, Dani. ¿Quién sigue? Dios mío, esto está muy bueno. ¿Quién quiere seguir? Qué nervios. Dale, mi Marce. Hola, Vivi, estamos en la página 20. Y después vas Joa. Listo. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo, y el risco estaba desierto. Siguió entre las ramas, sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el cielo negro. Por fin, con los músculos agarrotados y los dedos entumecidos por el frío, bajó del árbol.
El cadáver de Royce yacía de bruces en la nieve, con un brazo extendido. La gruesa capa de Marta estaba desgarrada por 1000 sitios. Allí tendido, muerto, resultaba más obvio que nunca que era muy joven, un niño. Encontró a unos pasos lo que quedaba de la espada, con la punta rota y retorcida como un árbol sobre el que hubiera caído un rayo. Will se arrodilló, miró a su alrededor con cautela y la recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Gareth sabría qué significaba, y si no, lo sabría el viejo oso Lord Mormont o el maes Aemon. ¿Seguiría Gareth esperando con los caballos? Tenía que darse prisa. Will se levantó. Sir Wymer Royce estaba de pie junto a él. Sus ropas lujosas eran andrajos. El rostro, una máscara ensangrentada. Tenía un fragmento afilado de su espada clavado en la pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto. La pupila ardía con un brillo azul. Veía. La espada rota se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad y estaban pegajosas por la sangre, pero su roce era frío como el hielo. ¿Sigo? Ok. Bran. El día había amanecido fresco y despejado como con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total, y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el 9º año de verano y el 7º de la vida de Bran. Habían sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey del más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias que la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía. Esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos. Se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche para dar a luz espantosos hijos medio humanos. Pero el hombre que vieron atado de pies y manos al muro del fortín, esperando la justicia del rey, era viejo y huesudo, poco más alto que Robb. Había perdido en alguna helada las 2 orejas y un dedo, y vestía todo de negro, como un hermano de la guardia de la noche, aunque las pieles que llevaba estaban sucias y hechas jirones. El aliento del hombre y el caballo se entremezclaban en nubes de vapor en la fría mañana, cuando su señor padre hizo que cortaran las ligaduras que ataban al hombre al muro y lo arrastraran ante él. Robb y Jon permanecieron montados, muy quietos y erguidos, mientras Bran, al lomo de su pony, intentaba aparentar que tenía más de 7 años y que no era la primera vez que veía algo así. Una brisa ligera sopló por la puerta del fortín. En lo alto ondeaba el estandarte de los Stark de Invernalia, un lobo huargo corriendo sobre un campo color blanco hielo. El padre de Bran se erguía solemne a lomos de su caballo, con el largo pelo castaño agitado por el viento. Llevaba la barba muy corta, salpicada de canas que le hacía aparentar más años de los 35 que tenía. Aquel día mostraba una expresión adusta y no se parecía en nada al hombre que por las noches se sentaba junto al fuego y hablaba con voz suave de la edad de los héroes y los hijos del bosque. Bran pensó que se había quitado la cara de padre y se había puesto la de Lord Stark de Invernalia. En aquella mañana fría hubo preguntas y respuestas, pero más adelante Bran no recordaría gran cosa de lo que allí se había dicho. Al final, su señor padre dio una orden, y 2 de los guardias arrastraron al hombre harapiento hasta el tocón de carpe situado en el centro de la plaza. Lo obligaron a apoyar la cabeza en la dura madera negra. Lord Stark desmontó y Theon Greyjoy, su pupilo, le llevó la espada. Se llamaba Hielo. Era tan ancha como la mano de un hombre en posición vertical, era incluso más alta que Robb. La hoja era de acero valirio, forjada por encantamientos y negra como el humo. Ningún filo era comparable con los de acero valirio. Su padre se quitó los guantes y los tendió a Jory Cassel, el capitán de la guardia de su casa. Blandió a Hielo con ambas manos. En nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Rhoynar,
y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Por orden de Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentenció a muerte. Alzó el mandoble por encima de su cabeza. Mantén controlado al pony, le dijo a Bran, Jon Nieve, su hermano bastardo, acercándose a él. Y no apartes la mirada, padre se dará cuenta. Bran mantuvo controlado al pony y no apartó la mirada. Su padre le cortó la cabeza al hombre de un golpe, firme y seguro. La sangre, roja como el vino veraniego, salpicó la nieve. Uno de los caballos se encabritó y hubo que sujetarlo por las riendas para evitar que escapara al galope. Bran no podía apartar la vista de la sangre. La nieve que rodeaba el tocón la bebió con avidez y se tornó roja ante sus ojos. La cabeza rebotó contra una raíz gruesa y siguió rodando. Fue a detenerse cerca de los pies de Greyjoy. Theon era un joven de 19 años, flaco y moreno, que se divertía con cualquier cosa. Se echó a reír y dio una patada a la cabeza. «Imbécil», murmuró Jon, en voz lo suficientemente baja para que Greyjoy no oyera el comentario. Puso una mano en el hombro de Bran, que alzó la vista hacia su hermano bastardo y le dijo con solemnidad: «Lo has hecho muy bien». Jon tenía 14 años y ya había presenciado muchas veces la justicia. Durante el largo camino de regreso a Invernalia parecía ser más frío, aunque el viento ya había cesado y el sol brillaba alto en el cielo. Bran cabalgaba con sus hermanos, que iban a buena distancia por delante del grupo, aunque el pony tenía que esforzarse para mantener el paso de los caballos. «El desertor murió como un valiente», dijo Robb. Era fuerte y corpulento, y parecía crecer a ojos vistas. Tenía la piel clara de su madre y también el pelo castaño rojizo y los ojos azules de los Tully de aguas dulces. Al menos tenía coraje. «No», dijo Jon Nieve con voz tranquila. «Eso no era coraje, estaba muerto de miedo, se le veía en los ojos, Stark». Los ojos de Jon eran de un gris tan oscuro que casi parecían negros y se fijaba en todo. Tenía más o menos la edad de Robb, pero no se parecían en nada. Jon era esbelto y Robb musculoso. Era moreno y Robb rubio. Era ágil y ligero, mientras que su medio hermano era fuerte y rápido. «Que los otros se lleven sus ojos», maldijo Robb sin mostrarse impresionado. «Murió como un hombre. ¿Una carrera hasta el puente?» «De acuerdo», asintió Jon, espoleando su montura. Robb soltó una maldición y salió disparado tras él y galoparon juntos sendero abajo. Robb iba riendo y provocándolo y Jon galopaba silencioso y concentrado. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de nieve. Bran no intentó seguirlos. El pony no podría mantener aquel paso. También él se había fijado en los ojos del hombre andrajoso y estaba recordándolos. Al cabo de un rato, el sonido de las risas de Robb se perdió a lo lejos. Y los bosques quedaron de nuevo en silencio. Se encontraba tan inmerso en sus pensamientos que no oyó que el resto del grupo le había dado alcance hasta que su padre se adelantó para cabalgar junto a él. «¿Te encuentras bien, Bran?», preguntó con tono que no carecía de dulzura. «Sí, padre», le dijo Bran. Alzó la vista. Su señor padre, vestido de cuero y envuelto en pieles, a lomos de su gran caballo de guerra, se alzaba a su lado como un gigante. «Robb dice que ese hombre murió como un valiente, pero Jon opina que tenía miedo». «¿Y a ti qué te parece? ¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?», preguntó Bran después de meditar un instante. «Es el único momento en que puede ser valiente», dijo su padre. «¿Comprendes por qué lo hice?». «Era un salvaje», dijo Bran. «Secuestran a las mujeres y las venden a los otros». «La vieja Tata te ha estado contando historias otra vez», dijo su señor padre con una sonrisa. «La verdad es que ese hombre rompió su juramento, desertó de la guardia de la noche. No existe ser más peligroso. El desertor sabe que si lo atrapan, se puede dar por muerto, así que no se detendrá ante ningún crimen por espantoso que sea. Pero no me has entendido. No te pregunto por qué el hombre debía morir, sino por qué tenía que ajusticiarlo yo en persona». «El rey Robert tiene verdugos», dijo Bran inseguro. No sabía la respuesta. «Cierto», admitió su padre, igual que los Targaryen que reinaron antes que él, pero nuestras costumbres son las antiguas. La sangre de los primeros hombres corre todavía por las venas de los Stark, y creemos que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él, y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizás es que ese hombre no merece morir. Algún día, Bran, serás vasallo de Robb. Tendrás tierras propias y deberás defenderlas en nombre de tu hermano y de tu rey, y te corresponderá hacer justicia. Cuando llegue ese día no te resultará grato, pero no debes apartar la vista. El gobernante que se esconde tras ejecutores a sueldo olvida pronto lo que es la muerte».
Si quieres a alguien más. ¿Quién quiere seguir? ¿Patri? Dale, Patri. Listo. En aquel momento, John reapareció en la cima de la colina que se alzaba ante ellos. Padre, Bran, venid, deprisa, mirad lo que he encontrado, Rob. Les gritó, agitando los brazos y volvió a desaparecer. ¿Algún problema, mi señor? Preguntó Jory, que se les había acercado cabalgando. No me cabe duda, respondió su padre. Venga, vamos a ver qué nueva travesura se les ha ocurrido ahora a mis hijos. Puso el caballo al trote. Jory, Bran y los demás lo siguieron. Rob estaba en el extremo norte del puente y John seguía a caballo a su lado. Las nevadas de las postrimerías del verano habían sido copiosas aquella última luna. Rob estaba hundido hasta las rodillas en la nieve. Se había echado la capucha hacia atrás y el sol le arrancaba reflejos del pelo. Acunaba algo en el brazo y los dos chicos hablaban en susurros emocionados. Los jinetes avanzaron con cautela entre los ventisqueros, siempre buscando los puntos firmes en aquel terreno oculto y desigual. Jory Castle y Theon Greyjoy fueron los primeros en llegar junto a los chicos. Greyjoy reía y bromeaba mientras cabalgaba. Bran oyó su exclamación ahogada. Dioses, se le escapó a Greyjoy mientras trataba de controlar a su caballo y al mismo tiempo desenvainar la espada. Aléjate de eso, Rob, gritó Jory, que ya la había empuñado con la montura encabritada. No puede hacerle daño, Jory, dijo Rob con una sonrisa mientras alzaba la vista del bulto que llevaba en brazos. Está muerta. Para entonces, Bran ya estaba consumido de curiosidad. Habría espoleado al pony, pero su padre lo obligó a desmontar junto al puente para acercarse a pie. Bran se bajó de un salto y echó a correr. Jon, Jory y Theon Greyjoy ya habían desmontado también. «Por los 7 infiernos, ¿qué es eso?», preguntó Greyjoy. «Un lobo», le dijo Robb. «Un monstruo», replicó Greyjoy. «¿Qué tamaño?». El corazón de Bran latía a toda velocidad. Avanzó por un ventisquero que le llegaba a la cintura para ir junto a su hermano. Había una forma muerta, enorme y oscura, semienterrada en la nieve manchada de sangre. El tupido pelaje gris estaba lleno de cristales de hielo y el hedor de la corrupción lo envolvía como el perfume a una mujer. Bran divisó unos ojos ciegos en los que reptaban los gusanos y una boca grande llena de dientes amarillentos. Pero lo que más lo impresionó fue el tamaño que tenía. Era más grande que su pony, el doble que el mayor sabueso de las perreras de su padre. «No es ningún monstruo», dijo Jon con calma. «Es una loba huargo. Son mucho más grandes que los otros lobos. Hace 200 años que no se ve un lobo huargo al sur del muro», dijo Theon Greyjoy. «Pues ahora estoy viendo uno», replicó Jon. Bran consiguió apartar los ojos del monstruo. Solamente en aquel momento advirtió el bulto en brazos de Robb. Dejó escapar un grito de emoción y se acercó. El cachorro no era más que una bolita de pelaje gris negruzco. Todavía no había abierto los ojos. Hociqueaba a ciegas contra el pecho de Robb, buscando leche entre los pliegues del cuero de su ropa sin dejar de gimotear. Bran extendió la mano titubeante. «Vamos», le dijo Robb, «tócalo, no pasa nada». Bran hizo una caricia rápida y nerviosa al cachorro y se volvió al oír la voz de Jon. «Toma». Su hermano le puso un segundo cachorro en los brazos. «Hay 5». Bran se sentó en la nieve y apretó al cachorro contra el rostro. Tenía un pelaje suave y cálido que le acariciaba la mejilla. «Lobos guargo en el reino después de tantos años», murmuró Huyen, el caballerizo mayor. «Esto no me gusta». «Es una señal», dijo Jory. «No es más que un animal muerto, Jory», dijo el padre de los niños con el ceño fruncido. Parecía preocupado. La nieve crujió bajo sus botas cuando caminó en torno al cuerpo. «¿Qué la mató?» «Tiene algo en la garganta», señaló Robb, orgulloso de haber dado con la respuesta aún antes de que su padre formulara la pregunta. «Ahí, justo debajo de la mandíbula». Su padre se arrodilló y palpó la cabeza de la bestia. Dio un tirón y alzó el objeto para que los demás lo vieran. Era un fragmento de 2 palmos de asta de venado, ya sin puntas, empapado en sangre. Se hizo un silencio repentino en el grupo.
Los hombres contemplaron el asta intranquilos y ninguno se atrevió a decir nada. Incluso Bran se dio cuenta de que tenía miedo, aunque no comprendía por qué. Es increíble que viviera lo suficiente para parir, dijo su padre mientras tiraba a un lado el asta y se limpiaba las manos en la nieve. Su voz rompió el hechizo. Quizá no vivió tanto, dijo Yori. Se dice, a lo mejor ya estaba muerta cuando nacieron los cachorros. Nacidos de la muerte, intervino otro hombre. Peor suerte aún. No importa, dijo Huyen. Pronto estarán muertos ellos también. Bran dejó escapar un grito de consternación. Cuanto antes mejor, asintió Theon Greyjoy y desenvainó la espada. Trae aquí esa bestia, Bran. No, exclamó Bran con ferocidad. El animalito se había apretado contra él como si pudiera oír y comprender. Es mío. Aparta esa espada, Greyjoy, dijo Robb. Durante un momento su voz sonó tan imperiosa como la de su padre, como la del señor que sería algún día. Nos vamos a quedar con los cachorros. Es imposible, chico, dijo Harwin, que era hijo de Huyen. Les haremos un favor matándolos, dijo Huyen. Bran alzó la vista hacia su padre, implorante, pero solo encontró un ceño fruncido. Lo que dice Huyen es verdad, dijo. Es mejor una muerte rápida que agonizar de frío y hambre. La perra de Ser Roderick parió otra vez la semana pasada, dijo Robb, que se resistía testarudo. Fue una camada pequeña, solo vivieron 2 cachorros. Tendrá leche de sobra. Los matará en cuanto intenten mamar. Lord Stark, intervino Jon. Resultaba extraño que se dirigiera a su padre de manera tan formal. Bran lo miró, aferrándose a aquella última esperanza. Hay 5 cachorros, siguió. 3 machos y 2 hembras. ¿Y qué, Jon? Tenéis 5 hijos legítimos, 3 chicos y 2 chicas. El lobo huargo es el emblema de vuestra casa. Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor. Bran vio cómo cambiaba la expresión de su padre, vio las miradas que intercambiaban los demás hombres. En aquel momento quiso a Jon con todo su corazón. Pese a sus 7 años, comprendió qué había hecho su hermano. ¿Qué había hecho su hermano? Las cuentas cuadraban solo porque Jon se había excluido. Había incluido a las niñas, incluso a Rickon, que era solo un bebé, pero no al bastardo que llevaba el apellido Snow, que, según dictaba la costumbre, debía tener en el norte todos los desafortunados que nacían sin apellido propio. ¿No quieres un cachorro para ti, Jon?, preguntó con voz amable su padre, que también lo había comprendido. El lobo huargo ondea en el estandarte de la casa Stark, señaló Jon. Yo no soy un Stark, padre. Su señor padre miró a Jon pensativo. Robb se apresuró a romper el silencio que reinaba. Yo alimentaré al mío en persona, padre, prometió. Empaparé un trapo en leche caliente para que la chupe. Yo también, se apresuró Bran. Resulta fácil decirlo, pero veréis que hacerlo no lo es tanto, dijo el padre después de estudiar larga y atentamente a sus hijos. No permitiré que los criados pierdan el tiempo con esto. Si queréis esos cachorros, los tendréis que alimentar vosotros. ¿Entendido? Bran asintió a toda prisa. El cachorro se le retorcía entre los brazos y se lamía el rostro con una lengua cálida. También tendréis que educarlos, siguió su padre. Es imprescindible que los entrenéis. El encargado de los perros no querrá saber nada de estos monstruos, os lo aseguro. Y que los dioses os ayuden si los descuidáis, si los tratáis mal o si no los entrenáis. No son perros, no os harán carantoñas para conseguir comida, ni se marcharán si les dais una patada. Un lobo huargo es capaz de arrancarle el brazo a un hombre tan fácilmente como un perro mata a una rata. ¿Seguro que queréis esa responsabilidad? Sí, padre, dijo Bran. Sí, asintió Robb. Y pese a todo lo que hagáis, los cachorros quizás mueran. No se morirán, dijo Robb. No lo permitiremos. Entonces os los podéis quedar. Jory, Desmond, recoged el resto de los cachorros. Ya es hora de que volvamos a Invernalia. Solo cuando estuvieron de nuevo a caballo y en marcha se permitió Bran disfrutar del dulce sabor de la victoria. Llevaba al cachorro entre los pliegues de las prendas de cuero para darle calor y protegerlo en la larga cabalgada de vuelta a casa. Se preguntaba qué nombre le iba a poner.
En mitad del puente, John se detuvo de pronto. ¿Qué pasa, John?, preguntó su padre. ¿No lo oís? Bran oía el viento entre los árboles, el sonido de los cascos de los caballos contra los tablones de carpe y los gemidos de su cachorro hambriento, pero John parecía percibir algo más. Ya lo tengo, añadió John. Hizo girar al caballo y galopó de vuelta en el puente. Lo vieron desmontar en la nieve junto a la lava muerta y arrodillarse. Un momento después regresó cabalgando hacia ellos. Sonreía. Esto se debió de alejar de los demás, dijo. O lo echaron, replicó su padre con los ojos clavados en el sexto cachorro. Ay, ya me acordé de eso. Tenía el pelaje blanco, mientras que los demás cachorros de la camada eran grises. Los ojos eran tan rojos como la sangre del hombre, harapiento que había muerto aquella mañana. A Bran le pareció muy extraño que ya los tuviera abiertos, mientras que los demás aún seguían ciegos. Un albino, dijo Theon Greyjoy, burlón. Este morirá antes incluso que los demás. No, Greyjoy, dijo John lanzando una mirada gélida al pupilo de su padre. Este es mío. Ay, la mejor escena me tocó a mí. Increíble. Bueno, 10 minuticos. ¿Quién quiere continuar? Lo que alcancemos a leer en los siguientes 10 minutos. Joa, dale. Pues bueno, Kathleen. A Kathleen nunca le había gustado aquel bosque de dioses. La sangre Tully le corría por las venas. Había nacido y se había criado en Aguas Dulces, muy al sur, en el Forca Roja del Tridente. Allí, el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado, en el que las altas secuoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos. Los pájaros cantaban desde sus nidos escondidos y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los dioses de Invernalia tenían un bosque muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo, 3 fanegas de árboles viejos que nadie había tocado en 10.000 años, mientras el castillo se alzaba a su alrededor. Olía a tierra húmeda y a putrefacción. Allí no crecían las secuoyas. Era un bosque de recios árboles centinela parapetados tras agujas color verde grisáceo, robles imponentes y carpes antiguos, como el mismísimo reino. Allí, los gruesos troncos negros estaban muy juntos, y las ramas retorcidas tejían una techumbre tupida, mientras las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio y las sombras imperaban, y los dioses de aquel bosque no tenían nombre. Pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de dioses. Kathleen había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el arco iris de luz que llenaba el septo de Aguas Dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes que ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un septón con un incensario, el olor del incienso, un cristal de 7 facetas lleno de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tully tenían un bosque de dioses, como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Ned había hecho construir para ella un pequeño septo donde pudiera cantar a las 7 caras de Dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos, eran los dioses sin rostro y sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los hijos del bosque. En medio del bosquecillo, un anciano viejísimo se alzaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del arciano era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que pendían como un millar de manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada, con rasgos alargados y melancólicos, y ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia. Habían visto el día en que Brandon el constructor puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias.
habían presenciado cómo los muros de granito se alzaban en torno a ellos. Se decía que los hijos del bosque habían tallado las caras en los árboles durante el amanecer, siglos antes de que llegaran los primeros hombres, procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía 1000 años que habían talado o quemado los últimos arcianos del sur, a excepción de los de la isla de los rostros, donde los hombres verdes montaban guardia, silenciosos. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, un árbol corazón en cada bosque de dioses, y una cara tallada en cada árbol corazón. Kathleen encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo, bajo las ramas del arciano. Tenía el mandoble hielo sobre las rodillas y estaba limpiando la hoja en aquellas aguas negras como la noche. El mantillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo del bosque de dioses, devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del arciano parecían seguirla mientras se acercaba. Ned, lo llamó con suavidad. Kathleen, dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. ¿Dónde están los niños? Siempre le preguntaba lo mismo. En la cocina, discutiendo sobre cómo van a llamar a los cachorros. Se quitó la capa, tendió sobre el mantillo del bosque y se sentó con la espalda apoyada contra el arciano. Arya adora la suya y Sansa también está encantada, pero Rickon no lo termina de ver claro. ¿Tiene miedo?, preguntó Ned. Un poco, admitió. Solo tiene 3 años. Debe aprender a enfrentarse a sus miedos. Ned frunció el ceño. No va a tener 3 años toda la vida y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Kathleen. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío, como siempre. Eran el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, y aquellas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias, eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y fidelidad, todos menos el de los Stark. El lema de los Stark era: se acerca el invierno. Kathleen reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacía. He de reconocer que ese hombre murió bien, dijo Ned. Tenía en la mano un retal de cuero engrasado. Mientras hablaba, lo pasaba con suavidad por la hoja del mandoble, haciendo que el metal cobrara un brillo oscuro. Me alegré por Bran. Habrías estado orgullosa de él. Siempre me enorgullezco de Bran, señaló Kathleen. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal fuera plegado 100 veces sobre sí mismo en la forja. A Kathleen no le gustaban las espadas, pero era innegable que Hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valiria, antes de que la maldición cayera sobre el antiguo feudo franco, donde los herreros trabajaban el metal tanto con hechizos como con martillos. Hielo tenía 400 años y conservaba el filo del día en que la forjaron. Su nombre era aún más antiguo, un legado de la edad de los héroes, cuando los Stark eran los reyes en el norte. Con el de hoy van 4 este año, dijo Ned sombrío. El pobre estaba medio loco, algo le inspiraba un miedo tan profundo que ni me entendía cuando le hablaba. Suspiró. Ben me ha escrito. Dice que la Guardia de la Noche tiene ahora menos de 1000 miembros. No son solo las deserciones. Últimamente hay bajas en las expediciones. ¿Será por los salvajes? Estoy seguro. Ned alzó a Hielo y contempló el frío acero en toda su longitud. Y esto irá a peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros vasallos y cabalgar hacia el norte para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. ¿Al otro lado del muro? La sola idea hizo que Kathleen se estremeciera. No tenemos nada que temer de Mace Raider, dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. Más allá del muro hay cosas aún peores. Volvió la vista para contemplar el árbol corazón, con la corteza clara y los ojos rojos, que los observaba, los escuchaba.
que parecía pensar lentamente. Pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata. Él sonrió con cariño. Los otros están tan muertos como los hijos del bosque. Hace 8000 años que desaparecieron. En opinión del maestro Lowin, no existieron nunca. Nadie los ha visto jamás. Hasta esta mañana nadie había visto jamás un lobo huargo, le recordó Kathleen. No escarmiento. A estas alturas ya debería saber que no se puede discutir con una Zully, dijo con una sonrisa pesarosa. Deslizó a hielo dentro de su vaina. No habrás venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Ya sé que no te gusta este lugar. ¿De qué se trata, mi señora? Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. Kathleen tomó la mano de su esposo. No he querido molestarte hasta que te hubieras aseado. No había manera de suavizar el golpe, así que se lo dijo directamente. Lo siento mucho, mi amor. John Arryn ha muerto. Lo miró a los ojos y vio cuán duro era el golpe, como había supuesto. En su juventud, Ned había estado de pupilo en el nido de águilas y Lord Arryn, que no tenía hijos, había sido como un padre para él y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey loco, Aerys II Targaryen, pidió sus cabezas, el señor del nido de águilas alzó en una revuelta a sus vasallos de la luna y el halcón, antes que entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Y hacía ya 15 años, este segundo padre se había convertido también en su hermano, cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con 2 hermanas, las hijas de Lord Hoster Tully, en el Septo de Aguas Dulces. John, dijo él, ¿está confirmada la noticia? La carta llevaba el sello real y era del puño y letra de Robert. Te la he guardado. Dice que la muerte de Lord Arryn fue muy rápida. Ni siquiera el maestro Pycelle pudo hacer nada, aparte de darle la leche a Amapola para que no sufriera. Algo es algo, suspiró. Kathleen veía el dolor reflejado en su rostro, pero aún así Ned pensó primero en ella. ¿Y tu hermana? Preguntó. ¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos? El mensaje decía solo que se encontraban bien y que habían vuelto al nido de águilas, dijo Catherine. Yo preferiría que hubieran ido a Aguas Dulces. El nido está tan arriba, es tan solitario. Además, fue siempre el hogar de John, no el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien. Necesita el consuelo y el apoyo de su familia y amigos. Tu tía está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta. Bryden hará todo lo que pueda por ella y por el niño, asintió Catherine. Eso me tranquiliza un poco, pero ve con ella, le pidió Ned. Llévate a los niños, animad a los salones con ruido, con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños y no podemos dejar sola a Lisa en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Kathleen. La carta traía otras noticias. El rey está de camino hacia Invernalia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió, desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert viene hacia aquí? Kathleen asintió y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le había gustado compartir su alegría, pero había oído las habladurías en los patios. Una loba huargo muerta en la nieve, con un asta rota en la garganta. El miedo le retorcía el estómago como una serpiente que se le enroscara en las entrañas, pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, aquel hombre que no creía en los presagios. Ya me imaginaba que te alegrarías, dijo. Tenemos que avisar a tu hermano que está en el muro. Desde luego, asintió Ned. Ben no se lo perdería por nada del mundo. Le diré al maestro Lowin que envíe su pájaro más veloz. Ned se levantó y le ayudó a ponerse en pie. Ese hijo de ¿cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurrió avisarnos con más antelación? ¿Decía el mensaje cuántas personas venían en el grupo? Calculó que como mínimo 100 caballeros, con todos sus criados y por lo menos
50 jinetes libres. También vienen Cersei y los niños. Robert, querrá que vayan cómodos. No forzará mucho la marcha, dijo él. Mejor así tendremos más tiempo para los preparativos. Con la comitiva viajan también los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina y era recíproco. Catherine lo sabía muy bien. Los Lannister de Roca Casterly se habían unido muy tarde a la causa de Robert, cuando la victoria ya estaba asegurada, y aquello no se lo había perdonado jamás. En fin, si por el placer de tener aquí a Robert tengo que soportar una plaga de las Lannisters, ¿qué le vamos a hacer? Por lo visto, Robert se trae a la mitad de su corte. Allá donde va el rey no lo sigue, señaló Catelyn. Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos. El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora, debe tener ya 5 años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los 7. Tiene la edad de Bran. Por favor, Ned, cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina y se dice que su orgullo aumenta con cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned, apretándole la mano. Faltaría más y seguro que Robert quiere salir de casa. Enviaré a Jory hacia el sur con una guardia de honor para que lo reciba en el camino real y les proporcione escolta hasta aquí. Dioses, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y ya están en camino, ese condenado. Voy a darle patadas en su culo de rey. Muchas gracias, Joa. Bueno, avanzamos las metas de lectura de estos días. Muchas gracias por unirse, por su lectura, por prestar su voz. Continuemos ahí leyendo muy emocionados, todavía nos queda demasiado camino y ya saben que pueden comentar en el grupo con la función de spoiler, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier teoría, ahí estamos súper pendientes, ¿listo? Así que muchas gracias por haberse sumado a esta sesión y nos estaremos hablando. Chao a todos, que descansen. Ya nos vemos en la... ¿Vamos fotico? Sí. ¿Foto no? ¿Sí? ¿Nos tomamos foto? Bueno, Pues, está bien, está Yo bien. ya me iba a ir. Uy, eso fue al último minuto. Esperen. Ahí estoy. Listo. Ahí estamos. Listo. Listo. Ahí estamos a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ay, qué hermosos todos con sus libros. Bueno, estamos hablando, que sigan disfrutando mucho. Dios mío, tengo miedo, pero bueno, chao. Que les vaya muy bien. Chao. Adiós.